Voz de amonestación. Parley P. Pratt. Capítulo 3. El reino de Dios. El bautismo es la puerta del reino. En lo que hemos expuesto, hallamos varias de las cosas que integran un reino. En primer lugar, hemos descubierto un rey, coronado de gloria a la diestra de Dios, a quien se ha entregado toda potestad en el cielo y en la tierra. Segundo, oficiales comisionados debidamente autorizados para administrar los asuntos del gobierno. Tercero, que las leyes por las cuales se han de regir son todas las cosas que Jesús mandó a sus discípulos que les enseñasen. Si ahora podemos hallar cómo llegaban los hombres a ser ciudadanos de ese reino, es decir, las reglas de adopción, entonces habremos descubierto el reino de Dios en esa época, y quedaremos muy disconformes con todo lo que en nuestros propios días profese ser el reino de Dios, y no vaya de conformidad con esa norma. Sucedió que en ese reino nadie era ciudadano por nacimiento, porque tanto los judíos como los gentiles se hallaban en el pecado y la incredulidad, y nadie podía ser ciudadano sin cumplir con la ley de adopción. Todos los que creían en el nombre del Rey tenían el poder para ser adoptados. No obstante, había una regla o plan invariable, mediante el cual eran adoptados, y todos los que pretendían haberse hecho ciudadanos de alguna otra manera, cualquiera que fuese, eran tenidos por ladrones y robadores, y nunca podrían recibir el sello de adopción. Esta regla quedó establecida en las enseñanzas del Salvador a Nicodemo, a saber, el que no naciere de agua, es decir, bautizado en el agua, y del Espíritu, es decir, bautizado con el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Pedro enseña el plan de salvación. Las llaves del reino fueron dadas a Pedro, por tanto era suyo el deber de abrir la puerta del reino a los judíos y también a los gentiles. De modo que examinaremos cuidadosamente la manera en que Pedro inició a los judíos en el reino el día de Pentecostés. Cuando se juntó la multitud ese día memorable, el apóstol Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y razonó con ellos sobre las Escrituras, dando testimonio de Jesucristo y su resurrección y ascensión al cielo, de lo cual resultó que muchos se convencieron de la verdad y preguntaron lo que debían de hacer. No eran cristianos, sino personas que en esos momentos se estaban convenciendo de que Jesús era el Cristo. Convencidos, pues, de este hecho, preguntaron, ¿qué haremos? Entonces Pedro les declaró, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Comprendéis esta proclamación? Si podéis entenderla, no os será difícil ver que este evangelio por lo general no se predica en los días modernos. Por tanto, analicémosla y examinémosla frase por frase. Recordaréis que ya habían creído. Lo siguiente que tenían que hacer era arrepentirse. Primero, fe. Segundo, arrepentimiento. Tercero, bautismo por inmersión. Cuarto, la remisión de los pecados. Quinto, el Espíritu Santo. Este era el orden del Evangelio. La fe les daba el poder para llegar a ser hijos o ciudadanos. El arrepentimiento y el bautismo en el nombre del Señor constituía la obediencia mediante la cual eran adoptados. Y el Santo Espíritu de la promesa era el sello de su adopción, que ciertamente recibirían si eran obedientes.
¿Dónde halláis predicación como esta en nuestros días? ¿Quiénes enseñan que los que creen y se arrepienten deben bautizarse y ningún otro? Quizá diréis que los bautistas lo enseñan, pero ¿acaso exhortan a los hombres a que se bauticen en cuanto creen y se arrepienten? Por otra parte, ¿les prometen la remisión de los pecados y el don del Espíritu Santo? Recordemos el efecto que produce el Espíritu Santo en aquellos que lo reciben. Guía a toda verdad, fortalece la memoria y muestra las cosas que están por venir. Además, Joel ha dicho que los faculta para soñar sueños, ver visiones y profetizar. Las señales siguieron la predicación de Pedro. Pregunto nuevamente, ¿dónde halláis que entre los hombres se predique un evangelio como este? ¿Andarían los hombres lamentando semanas enteras sin el perdón de los pecados y el consuelo del Espíritu Santo si viniese Pedro para decirnos precisamente cómo podríamos obtener esas bendiciones? ¿Qué pensaríais si en una reunión se arrimasen al frente 3000 hombres para que se hiciera oración por ellos y uno de los ministros, a semejanza de Pedro, les mandase que se arrepintieran cada uno de ellos y se bautizaran para la remisión de sus pecados, prometiendo que todos los que obedeciesen recibirían la remisión de los pecados y el don del Espíritu Santo, que los facultaría para soñar sueños y profetizar? Y luego fuese con sus hermanos que tuviesen el mismo llamamiento, y en esa misma hora se pusiese a bautizar y continuara la obra hasta que todos quedasen bautizados, y el Espíritu Santo descendiese sobre ellos, y entonces empezarán estos a ver visiones, a hablar en otras lenguas y a profetizar. ¿No se extenderían las nuevas por todas partes de que había aparecido una doctrina nueva, muy diferente de lo que ahora se practica entre los hombres? Oh, sí, vosotros respondéis. Eso ciertamente sería algo nuevo y muy extraño para todos nosotros, pues aunque parezca extraño, es el mismo evangelio que predicó San Pedro el día de Pentecostés. San Pedro, o el apóstol Pablo, declaró que él predicaba el mismo evangelio que Pedro, y también dijo, más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. De manera que ya no tenéis que asombraros, porque estas señales no siguen a los que creen algún otro evangelio, doctrina que se distingue de aquel que fue predicado por los apóstoles. Los apóstoles establecieron la norma del reino. Volvamos, empero, al reino de Dios que se organizó en los días de los apóstoles. Hallamos que 3000 personas fueron recibidas en el reino el primer día que se abrió la puerta. Estos, junto con las numerosas conversiones que más tarde se lograron, eran súbditos de este reino, el que, estando bien ajustado, creció para ser un templo santo en el Señor. De manera que nos hemos desembarazado de los escombros de la tradición y superstición cristianas que se hallaban amontonados alrededor de nosotros, y habiendo buscado cuidadosamente, hemos descubierto al fin el reino de Dios como existía cuando primeramente fue organizado en los días de los apóstoles. También hemos visto que es sumamente distinto de todos los sistemas modernos de religión en cuanto a sus oficiales, ordenanzas, poderes y privilegios, y de tal manera que nadie tiene necesidad de confundir una cosa con la otra. Habiendo hecho este descubrimiento, examinaremos enseguida el desarrollo de ese reino entre los judíos y los gentiles, y cuáles fueron sus frutos, dones y bendiciones de que participaron sus ciudadanos. Poco después de la organización del reino de Dios en Jerusalén, Felipe fue a Samaria a predicar el evangelio, y cuando creyeron a Felipe, se bautizaron hombres y mujeres, y hubo grande gozo entre ellos.
Más tarde, Pedro y Juan descendieron de Jerusalén y oraron y pusieron las manos sobre ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Observemos que primeramente creyeron y luego fueron bautizados y sintieron grande gozo, mas todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Sin embargo, les fue conferido más tarde por la imposición de manos y la oración en el nombre de Jesús. Oh, cuán diferente esto de los sistemas de los hombres. Examinemos la conversión de Pablo mientras viajaba a Damasco. Le apareció el Señor Jesús mientras iba por el camino, mas en lugar de decirle que le eran perdonados sus pecados y luego derramar el Espíritu Santo sobre él, fue enviado a Damasco y se le dijo que allí le sería comunicado lo que debería hacer. Habiendo llegado a Damasco, fue a verlo a Ananías, el cual le mandó no detenerse más y le declaró: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces se levantó y se bautizó y fue lleno del Espíritu Santo, y desde entonces empezó a predicar que Jesús era el Cristo. El bautismo es esencial a la salvación. También podemos ver la ocasión en que el apóstol Pedro fue a Cornelio, un gentil muy piadoso, cuyas oraciones y limosnas habían subido en memoria a la presencia de Dios, y aún había recibido la administración de un ángel. Mas no obstante toda su piedad, y aún el hecho de que antes de ser bautizados se derramó el Espíritu Santo sobre él y sus amigos, tuvieron que recibir el bautismo, o de lo contrario no podrían ser salvos. ¿Por qué? Porque el Señor había dado mandamiento a los apóstoles de predicar a toda criatura, y aquel que no creyera y no se bautizara sería condenado, sin excepción. Reparemos en las palabras del ángel a Cornelio. Él, el apóstol Pedro, te dirá lo que te conviene hacer. Ahora, cabe preguntar, ¿podría Cornelio haberse salvado sin obedecer las palabras de Pedro? De ser así, la misión del ángel fue en vano. Si un ministro encuentra a un hombre tan bueno como lo fue Cornelio, tal vez le dirá: vamos, hermano, tú puedes ser salvo. Has experimentado la religión. Puedes ciertamente ser bautizado como demanda de una buena conciencia, si lo crees tu deber. Mas si no, nada importa. Un corazón nuevo es lo único que realmente se requiere para la salvación. Como si se dijera que los mandamientos de Jesús no son absolutamente necesarios para poder ser salvos. Un hombre puede clamar: Señor, Señor, y salvarse igual que si guardase sus mandamientos. Oh vana e insensata doctrina, oh hijos de los hombres, cómo habéis pervertido el Evangelio. En vano clamáis Señor, Señor, y no obedecéis sus mandamientos. Enseguida evocaremos el caso del carcelero y su familia, que fueron bautizados la misma hora en que creyeron. Sin esperar que amaneciese, y a Lidia y su familia, que cumplieron con la ordenanza después del primer sermón que oyeron sobre el tema, y a Lidia y su familia, que cumplieron con la ordenanza después del primer sermón que oyeron sobre el tema. También Felipe y el eunuco, que mandó parar el carro al llegar a las primeras aguas que encontraron, a fin de observar la ordenanza, aunque el eunuco había oído hablar de Jesús por primera vez solo momentos antes. En vista de todos estos ejemplos de los días antiguos y los preceptos expuestos en ellos, me permito deducir que el bautismo era la ordenanza iniciadora, mediante la cual todos aquellos que creían y se arrepentían eran recibidos y adoptados en la iglesia o reino de Dios, para así tener derecho a la remisión de pecados y bendiciones del Espíritu Santo. Por cierto, era la ordenanza mediante la cual se convertían en hijos e hijas, y por llegar a ser hijos, el Señor derramaba el Espíritu de su Hijo
en el corazón de ellos, y así clamaban: Abba, Padre. Es cierto que el Señor mandó el Espíritu Santo sobre Cornelio. Es cierto que el Señor mandó el Espíritu Santo sobre Cornelio y sus amigos antes de ser bautizados, pero tal parece que fue necesario hacerlo así para convencer a los judíos creyentes que también los gentiles podían participar de esa salvación. Y me parece que es el único caso en toda la historia del mundo donde persona alguna haya recibido el Espíritu Santo sin obedecer primero las leyes de adopción. Sin embargo, hay que observar que las leyes de adopción no pueden convertir a un hombre en heredero del reino, en ciudadano con todo derecho a las bendiciones y dones del Espíritu, a menos que dichas leyes y ordenanzas sean administradas por uno que tenga la debida autoridad y haya sido propiamente comisionado por el rey. También se debe entender que la comisión otorgada a un individuo no autoriza a otro para que obre en su lugar. Este es uno de los puntos más importantes que hay que comprender, ya que pone a prueba a todos los ministros de la cristiandad y examina la organización de cuanta iglesia se halla sobre la tierra, junto con todas las que han existido desde que cesó la inspiración directa. A fin de llegar a este asunto con claridad, consideremos la constitución de los gobiernos terrenales concerniente a la autoridad y leyes de adopción. Diremos, por ejemplo, que el presidente del país firma una comisión para fulano, en la que debidamente lo autoriza para obrar en algún puesto del gobierno. Durante su administración llegan dos señores de otra nación para vivir en el país, siendo extranjeros, y deseando hacerse ciudadanos, se presentan ante fulano para rendir su protesta de homenaje en forma debida, y él certifica que así se hizo. Esto los constituye en ciudadanos legales, con derecho a todos los privilegios de que disfrutan los que son ciudadanos o súbditos por nacimiento. Sucede que fulano muere después de esto, y Mengano, buscando entre sus papeles, halla la comisión otorgada a fulano, y tomándola para su propio uso, asume el puesto vacante. Mientras tanto, llegan dos extranjeros y hacen su solicitud de ciudadanía. Habiéndose informado con personas que ignoraban los asuntos del gobierno, que Mengano podía administrar los pasos requeridos para hacer la adopción, se presentan ante él para que les arregle su ciudadanía, sin que se les ocurra examinar su autoridad. Mengano les expide su carta de ciudadanía, y ellos creen que han sido legalmente naturalizados, igual que todos los demás, y que gozan de todos los derechos de ciudadanos. Pasa el tiempo, se hace una investigación de su ciudadanía, y ellos presentan el certificado expedido por Mengano. El presidente pregunta: ¿quién es Mengano? Yo no le he dado ninguna comisión para que ocupe puesto alguno. No lo conozco. Vosotros sois extranjeros sin derechos hasta que vayáis. Vosotros sois extranjeros sin derechos hasta que vayáis ante el sucesor de fulano, legalmente nombrado, o alguna otra autoridad competente que haya recibido del presidente una comisión en su propio nombre. Mientras tanto, Mengano es aprehendido y castigado de acuerdo con la ley por falsificador y por arrogarse una autoridad que jamás le fue conferida. Los falsos sacerdotes usurpan la autoridad. Los falsos sacerdotes usurpen la autoridad. Así es en el reino de Dios. El Señor autorizó a sus apóstoles y a otros por revelación directa y por el espíritu de la profecía para que predicaran, bautizaran y edificaran su iglesia y reino. Al poco tiempo murieron, y después de haber transcurrido mucho tiempo, los hombres hallaron sus comisiones, donde se dice a los 11 apóstoles: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura.
etc., habiendo presumido que pueden emplear estas palabras como su autoridad, y sin más comisión han salido, según creen, a predicar el Evangelio y a bautizar y edificar la iglesia y el reino de Dios. Pero los que son bautizados por ellos nunca reciben las mismas bendiciones y dones que distinguían a los santos o ciudadanos del reino en los días de los apóstoles. ¿Por qué? Porque todavía son extranjeros y forasteros, pues la comisión que se dio a los apóstoles jamás autorizó a otro hombre a obrar por ellos. Es una prerrogativa que el Señor se reservó para sí mismo. Ningún hombre tiene el derecho de asumir este ministerio, sino el que es llamado por revelación, y es debidamente facultado por el Espíritu Santo para oficiar en su llamamiento. Quizá exclamaréis asombrados: ¿cómo? ¿Ninguno de los ministros de la actualidad ha sido llamado a la obra del ministerio ni comisionado legalmente? Pues os diré cómo podréis saberlo, de la boca de ellos mismos. Y eso será mucho mejor que cualquier respuesta que yo os pudiese dar. Id a los ministros, preguntadles si Dios jamás ha dado una revelación directa desde que se recopiló el Nuevo Testamento. Que os digan si el don de la profecía cesó con los primeros días de la iglesia. Y por último, preguntadles si en estos días se necesitan o se esperan revelaciones, profetas, la administración de ángeles, etc., o si creen que estas cosas han sido quitadas para nunca más volver a la tierra. Veréis que su respuesta será que la Biblia contiene lo suficiente, y en vista de que el canon de las Escrituras está completo, el espíritu de la profecía y la administración de ángeles han cesado, porque ya no se necesitan. En una palabra, denunciarán como impostor a todo el que cree en esas cosas. Luego que hayáis recibido esa contestación, preguntadles cómo fueron ellos llamados y comisionados para predicar el Evangelio, y no sabrán qué responder, y por fin os dirán que la Biblia los comisionó, porque dice: id por todo el mundo, etc. El Señor rechaza a los ministros falsos. Veis pues que todos aquellos que no han recibido una revelación personal directamente del Rey de los cielos, ya sea por medio de ángeles, la voz de Dios o el espíritu de la profecía, están obrando mediante una autoridad que fue dada a otros que ya han muerto, cuya comisión ha sido robada y su autoridad usurpada. Entonces el rey dirá: a Pedro conozco, y Pablo sé quién es, pues yo los comisioné. Mas vosotros, ¿quiénes sois? No os conozco, nunca os hablé en mi vida. Por cierto, creísteis que no era necesario que yo os hablase en vuestros días, de modo que nunca procurasteis una revelación con fe, y jamás os la di. Aun cuando hablaba a otros, vosotros los vilipendiabais y los llamabais impostores, y los perseguíais, porque testificaban de las cosas que yo les había comunicado. Por tanto, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Pero, Señor, ¿cuándo no te ministramos estas cosas? De cierto os digo, en cuanto no lo habéis hecho al menor de estos, mis hermanos, acusándolos de impostores porque testificaron de las cosas que yo les había revelado, ni a mí lo hicisteis. La iglesia goza de dones espirituales. Volviendo a nuestro tema, ya que hemos examinado el reino de Dios en cuanto a sus oficios y ordenanzas, y hemos descubierto el único medio de entrar en él,
consideraremos más detalladamente las bendiciones, privilegios y solaz de sus ciudadanos. Ya hemos visto que podrían echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, sanar a los enfermos por la imposición de manos en el nombre de Jesús, así como ver visiones, soñar sueños, profetizar, etc. Vamos ahora a estudiar el reino en su condición organizada para ver si se realizaron estas promesas para los judíos y los gentiles, y si el reino de Dios existió en todas las edades del mundo. Escribiendo San Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los que son llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar. Les dice a todos ellos en 1 Corintios 12, verso 1. Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis, y continuando sus instrucciones, en los siguientes versículos dice así: empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a éste es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo, porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Sí, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como quiso. Que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Yo contesto que no existiría. La iglesia verdadera tiene apóstoles y profetas. Mas ahora muchos miembros son a la verdad, empero un cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te he menester, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes, mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios, y aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente. Y lo que en nosotros son menos honestos, tienen más compostura, porque los que en nosotros son más honestos no tienen necesidad. Mas Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo,
y miembros en parte. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos facultades? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Empero, procurad los mejores dones, mas aún yo os muestro un camino más excelente. Versículo 12. El versículo 13 del capítulo anterior nos hace saber que el apóstol aún está hablando en la iglesia entera en todas las edades, sean judíos o gentiles, esclavos o libres. Todos aquellos que llegan a ser parte del cuerpo de Cristo, y les muestra que el cuerpo de Cristo se compone de muchos miembros, todos bautizados en un cuerpo por el mismo Espíritu, todos gozando de estos distintos dones, uno recibiendo este y otro aquel. Entonces dice terminantemente que un miembro que tiene un don no debe decir a otro que tiene un don diferente: no tengo necesidad de ti. Los profetas y los dones prueban la los profetas y los dones prueban la divinidad de la iglesia. Habiendo mostrado que se necesitan los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores, junto con los dones de profecía, milagros, sanidades y otros dones, para integrar la iglesia o cuerpo de Cristo, sea la edad que sea, ora entre judíos o gentiles, ora entre esclavos o libres, y habiendo expresamente prohibido a todos los miembros a decir: no tenemos necesidad de ti, con referencia a los dones, el apóstol entonces les declara que el cuerpo nunca podría perfeccionarse sin todos ellos, y que si fuesen quitados, no habría cuerpo, es decir, no existiría la iglesia de Cristo. Después de explicarles estas cosas con toda claridad, el apóstol Pablo los exhorta a que procuren los mejores dones. En el capítulo 13 los amonesta a que tengan fe, esperanza y caridad, sin las cuales todos los dones mencionados nada les aprovecharían. También en el capítulo 14 les repite otra vez la misma exhortación: seguid la caridad y procurar los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Luego en Efesios 1:17, San Pablo ruega que el Señor conceda a la iglesia el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Además, en Efesios 4, de versos del 5 al 8, les dice que hay un cuerpo y un Señor, un espíritu, una fe y un bautismo, y que Cristo subió en alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y que Él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. Y si se desea saber el objeto de estos dones u oficios, solo tiene que leerse el versículo 12. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Si se pregunta hasta cuándo habían de durar, el versículo 13 da la respuesta: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Si todavía se quiere saber qué otro propósito tenía el Señor cuando dio estos dones, puede leerse el versículo 14. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia los artificios del error. La apostasía viene por rechazar a los profetas y los dones. Sin estos dones y oficios, los santos en primer lugar no pueden perfeccionarse. En segundo, no puede llevarse a cabo la obra del ministerio. Tercero, no puede ser edificado el cuerpo de Cristo. Y cuarto, nada hay que impida que sean llevados por doquiera por todo viento de doctrina. Pues yo sin temor declaro que la causa de toda la división, confusión, choques, desacuerdos y enemistades, y el fecundo manantial de tantas fes, señores, bautismos y espíritus, y la razón por la que se está ofuscando el entendimiento de los hombres, y son desviados de la vida que es según Dios, por la ignorancia que hay en ellos, a causa de la ceguedad de sus corazones, se debe a que no tienen ni apóstoles ni profetas, ni dones inspirados de lo alto, a quienes pudiesen obedecer. Si tuviesen esos dones y los escuchasen, estarían edificados en un solo cuerpo, en la doctrina pura de Cristo, y tendrían un Señor, una fe, un bautismo, y una misma esperanza de su vocación. Se hallarían edificados, fortalecidos en Cristo en todas las cosas, en quien todo el cuerpo bien ajustado crecería para ser un templo santo en el Señor. Sin embargo, mientras las astucias de los hombres puedan persuadirlos a creer que no tienen necesidad de estas cosas, serán llevados por doquier por todo viento de doctrina según la voluntad de aquellos. Así pues, hemos terminado nuestro estudio del reino de Dios, según existió en los días de los apóstoles, y no podemos verlo en ninguna otra época, sino hasta que de nuevo sea restituido en los últimos días, porque nunca pudo existir, ni jamás existirá, sin apóstoles, profetas y todos los demás dones del Espíritu. El anticristo reina en la cristiandad moderna. Si nos pusiéramos a examinar las iglesias desde la época en que cesó la inspiración hasta el tiempo presente, no veríamos nada que se pareciera al reino que hemos estado examinando con tanta admiración y placer, pues en lugar de apóstoles y profetas, veríamos maestros falsos que los hombres se han amontonado, en vez de los dones del Espíritu. Pues en lugar de apóstoles y profetas, veríamos maestros falsos que los hombres se han amontonado. En vez de los dones del Espíritu, hallaríamos la sabiduría de los hombres, más bien que las ordenanzas de Dios. En vez de los dones del Espíritu, hallaríamos la sabiduría de los hombres, más bien que las ordenanzas de Dios. Tendríamos los mandamientos de los hombres. Muchos falsos espíritus en lugar del Espíritu Santo. Opiniones en lugar de conocimiento. Especulación en lugar de revelación. En vez de unión, divisiones. En vez de fe, dudas. En vez de esperanza, desesperación. Odio más bien que caridad. Un médico más bien que la imposición de manos para sanar a los enfermos. Fábulas más bien que la verdad. El mal pasaría por bien, y el bien por mal. La luz pasaría por tinieblas, y las tinieblas por luz. En una palabra, habría anticristo en lugar de Cristo, porque los poderes de la tierra han hecho guerra contra los santos, y los tienen vencidos, hasta que las palabras de Dios se hayan cumplido. Oh Dios mío, cierra la visión. Mi corazón se desfallece cuando miro. Haz que pronto llegue el día en que la tierra sea purificada por fuego de tan terrible corrupción. Pero primeramente cúmplase la promesa que hiciste por boca de tu siervo Juan, que llamarías a tu pueblo diciendo: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas.
Entonces, oh Señor, cuando ya hayas llamado a tu pueblo de en medio de ella, por la voz de los pescadores y cazadores que has prometido enviar en los últimos días para recoger a Israel, sí, cuando se haya renovado tu pacto sempiterno y tu pueblo esté establecido en él, permite que sus plagas les sobrevengan en un día, muerte, lamentos y hambre, sea ella quemada con fuego, para que así tus santos apóstoles y profetas, y todos aquellos que temen tu nombre, grandes y pequeños, se regocijen, porque tú habrás vengado la sangre de tus santos en ella. Pido estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Continuaremos con voz de amonestación, con el capítulo 4, que habla del libro de Mormón, el origen de los indios americanos, etc.